Hola, bienvenidos a su canal Armando Guisos. Espero que se encuentren muy bien en casita o donde quiera que sigan todavía. Así es, hola, ¿qué tal? Gente bonita, gente hermosa. Pues aquí estamos de vuelta ya después del puente, ese puentecito rico, ¿no? Que muchos disfrutaron y esperemos que hayan regresado sin novedad, con bien a casita, al trabajo, otra vez de vuelta a la rutina, pero o sea, despejarnos un rato, ¿no? A todos aquellos que pudieron salir. ¿Qué nos piensas preparar? Y bueno, el día de hoy nos vamos con algo rico, un caldito de pescado, de mariscos. Ay, qué rico. Comenzamos, ¿no? Sí, aquí arrancamos. Bueno, aquí estamos ya y nos vamos de una con los ingredientes de nuestro caldo de mariscos que vamos a preparar el día de hoy. Aquí tenemos 2 mojarras, ya previamente lavaditas, cortadas, 2 mojarras, un bagre que tenemos por acá también, camarón fresco y jaibón. Este también le da un sabor muy rico por el huesito. Este es lo que va a llevar nuestro en cuestión de marisco, de la proteína, ¿no? Ingredientes del recadito. Tenemos aquí 3 guajillos, chile chipotle, hojitas de laurel, 2 dientes de ajo, el consomé de camarón y aceite. Y en cuestión de verduras, aquí tenemos 4 tomates, 3 papas, 2 zanahorias, cebolla, epazote, que esto le va a dar un sabor muy rico, y esto aún más, hoja de hierba santa, ¿vale? Entonces nos vamos con esto de una vez, arrancamos, vámonos recio. Aquí tenemos, vamos a poner a hidratar nuestros chilitos con las hojas de laurel. Esto vamos a dejarlo hidratar para poderlo ya licuar con lo demás. Aquí ya están hidrataditos nuestros guajillos, miren, 3 guajillos y las 4 hojitas de laurel, que también le da sabor. Les comento, aquí tenemos reservadas 2 tortillitas, son 2 tortillas frías, que esto ahorita les vamos a indicar cómo vamos a hacerle para espesar nuestro calditecito rico, degustable. Bueno, y de una vez nos vamos a licuar nuestro recadito, lo que va a llevar nuestro caldo. Vamos con los tomates. Este es una comida también muy fácil, práctica, muy fácil de hacer. Vamos a ponerle un cuarto de cebolla. Va a salir todo muy rico. Aquí ponemos también nuestros 2 dientes de ajo y vamos a ponerle chipotle. Este ya es a criterio y a gusto de cualquiera. Este le da mucho sabor. Mira, aquí estamos poniendo 1, tamaño más o menos grande. Vamos a ponerle 2. Ese ya también le queda a tu criterio, como tú lo quieras poner. Vamos a licuar con el agüita que tenemos acá. Ya tenemos nuestro recado listo para el caldo. Vamos a dejar caer un chorrito de aceite para sofreír nuestra mezcla que tenemos acá preparada. Si quieres lo puedes colar o lo puedes dejar así como tú quieras. Esto lo vamos a dejar que sofría para que dé más sabor. Está sofriendo nuestra mezcla que licuamos. De hecho, ya solo esta mezcla ya suelta un olor pero delicioso. Te digo, este es un platillo muy rico y nutritivo para todos. Vamos a pelar mientras nuestra verdura que va a llevar nuestro caldito, para que no vaya puro pescado. Vamos a agregarle verdura también, ¿vale? Ya picamos nuestra verdurita, ya está sofrito nuestro recadito. Vamos a dejarle caer 2 litros de agua y vamos a esperar que caliente. Aquí primero en el caldito de pescado, de marisco, lo primero que uno deja caer en este caso es la verdura, porque tarda un poquito más en cocerse. El pescado es más rápido de cocimiento, entonces primero vamos a poner la verdura una vez que ya caliente nuestra agüita. Bueno, ya está rompiendo el hervor aquí nuestra agüita. Vamos a dejar caer las verduras con cuidado, siempre apóyate con algo, ten mucho cuidado, no te vaya a brincar en la cara. Ahí está. El color del caldo, miren,
Todo eso se lo da el guajillo, el tomate rojo. El guajillo le da color, sabor, no pica. Hay con picante también y sin picante. Tú lo puedes pedir como quieras. Vamos a dejar hervir nuestra verdurita. Tenía 5 minutos a partir de que dejamos caer nuestra agua. Vamos a dejarle 10 minutos más para ya luego, posteriormente, ingresar nuestros mariscos. Bueno, como les decía, aquí tenemos reservada 2 tortillas. Este a lo mejor es un tip que a lo mejor muchos lo conocen, muchos no. Y lo que vamos a hacer es sacar un poquito de nuestro caldo. Todavía no está muy caliente porque acabamos de meter las verduras. Te digo, es un tip para que no te salga el caldo muy chirrio, muy livianito. Le vamos a dejar caer unas 2 tortillitas. Ahí puedes tener tortilla fría que tienes ahí en casa. Y dejamos caer a nuestro caldo. Esto va a hacer que se espese nuestro caldito y vaya a quedar con una mejor consistencia, más espesito, más rico. Bueno, aquí tenemos, miren, ya ahí va nuestro caldito. Aquí tenemos nuestra verdura, ahí va cociendo. Ahora lo que vamos a dejar caer es nuestra jaiba mordelona, que esta tarda un poquito más que el pescado normal. Vamos a dejarla que se hierva tantito, que suelte su sabor, y ponemos la cabeza del bagre. Este también le va a dar mucho sabor. Vamos a ponerle nuestra hierba, es el momento de dejarle caer la hierba para que suelte el sabor. Nosotros le estamos poniendo aproximadamente los 3/4 o la mitad del manojo, y nos vamos a ponerle su hierba santa para que vaya soltando su saborcito. Y de una nos vamos con el pescado. Vamos a ir poniendo nuestro pescado, la mojarrita, el bagre. Esto ya es cuestión de unos 10 a 15 minutos. Y su camarón. Ya una vez que incorporamos todo, ahora sí vamos a sazonar. Esto lo dejamos para que agarre sabor al final. Aquí tenemos nuestro sazonador. Este es consomé de camarón. Le estamos poniendo una cucharada y vamos a mover para ver qué tal le sale. Hay que irse con cuidado con la sal para que no vayamos a salar nuestro caldito. Y vamos a probar si así es, le falta más sazonador. Vamos a agregarle otra cucharada. Son 2 cucharadas soperas de consomé de camarón, y vamos a mover y a esperar a ver si requiere un poquito más. Miren, el camarón ya está agarrando color, si tú lo ves. La verdurita, un buen tiempo, llevamos 20 minutos cociéndose. Te digo, esto es muy rápido, práctico, facilísimo de hacer. Ah, está rico, quedó bien. Fueron 2 cucharadas soperas de consomé de camarón. Vamos a dejarlo que termine de cocer. Miren cómo ya está humeando nuestro caldito. Huele a mar. Qué rico. A mar te duele. Y huele bien sabroso. Y mientras sale nuestro caldito, vamos a prepararnos unas cebollitas con limoncito y habanero. Esto sí, no importa cómo sea, picadito, rebanadito, como tú lo quieras poner. Aquí tenemos nuestra cebollita. Vámonos. Y su habanero. El habanero no puede faltar en estos calditos, es muy sabroso, muy bueno. Nosotros preferimos el habanero al jalapeño, es más rico. Y dicen por ahí que no daña tanto. Sal al gusto. Pues, miren nada más. Qué bueno está esto. Qué rico se ve. Ahí está rico, miren. Oye, espesó, cómo quedó. ¿verdad? Espesó, miren, el caldito. Miren, no te sale muy chirrio. Si no tienes tortillita, pues un poquito de harina, disolver en una taza, unas 2 cucharadas de harina, y te sale la consistencia del caldo muy bueno, la verdad. Mire,
Ahí está, mire, la jaiba. Vamos a echarle, ¿qué les parece? Un pedacito de pescado, miren. Sus camarones. Y lo que no puede faltar, mire, para los niños, algo saludable, verduritas, papa, zanahoria. Y vamos a ponerle caldito. Este caldo, mira, la verdad está muy bueno, te rinde bastante. Aquí hasta unas 6, 7 personas de muy buen comer, que comen bien macizo. Así quedaría, miren, sabroso. Ahorita vamos a disgustar con todos ustedes. Bueno, ahora sí nos vamos con lo mero bueno, con lo que más nos agrada, que es la disgustación de los platillos que le preparamos a todos ustedes. Vamos a poner un poquito de chilito para que agarre sabor, ¿no? Está muy bueno, anímense a prepararlo. Y la verdad, bien fácil de hacerlo. Muy práctico, rápido y bien nutritivo. No nos llevó mucho tiempo, 35 minutos. Y huele bien. Está muy bueno. Lleva verduras. Tú le puedes agregar otras verduritas también, si gustas chayote, calabacita. Las verduras de tu agrado también. Nosotros nos fuimos por zanahoria y papa. Muy rico. Y lo que te digo, nosotros lo que le hicimos con la tortillita es espesarlo para que te salga una consistencia más rica, ¿no? No queda así como el caldo típico del caldo de camarón, sino que queda espesito, rico. Delicioso, muy delicioso. Si pudieras estar acá te invitara. Está muy bueno. Ahora sí que si te llegó visita ahora de ese puente que está teniendo, la verdad es un muy buen platillo para tu familia, para los niños, como dice Armandito, con las verduritas que lleva. Igual sin chile para que no pique, porque el guajillo que le pusiste. Guajillo y chipotle. ¿No pica? No pica. Le da mucho sabor. Si lo puedes sentir, se siente la consistencia, el sabor del chipotle, pero nada más es saborizante, no pica. Lo que sí el habanero sí. Pero la verdad muy bueno, incluso le puedes picarte por aparte un poquito de cilantro, le agregas cilantrito y la verdad también le va a dar mucho sabor. Mira, el camaroncito, todo sale muy bien cocido. Hazlo de acuerdo, así como te dijimos en el video, y te va a salir muy delicioso, la verdad. Y bueno, ya con esto pues nos despedimos de este video, de este caldito de mariscos, muy bueno, de acorde a la temporada, nutritivo. Y ahora sí que te agradecemos a todos aquellos que nos regalan un like, que nos ven, que nos visitan en el canal. Muchas gracias. Regálenos un like, compartan. Pues suscríbanse para que igual Armandito nos siga compartiendo más recetas prácticas para nosotros, para aprender, porque igual que como ustedes, yo también estoy aprendiendo a cocinar. Entonces ya ven que no es nada difícil, es muy práctico. Y con cosas económicas, no complicarnos con cosas que carnes, que carísimas, de que no, esto fue algo muy leve. La verdad, nos gastamos menos de 200 pesos en mariscos, fueron como 100 pesos, les somos sinceros, 100 pesos de pescado, y lo demás, pues ya tus verduritas, eso es bien barato. Es que le vas poniendo un poquito de camarón, que jaiba, que pescado y todo eso, y lo que le da el sabor, dile, del caldo, la cabeza. Sí, la cabeza de pescado. Siempre pidan, nosotros pedimos un bagre pequeñón, y la cabecita la cabeza de pescado por lo regular y en sí da mucho sabor por el huesito que trae en la cabeza del pescado. Si puedes conseguir otra cabeza de otro tipo de pescado, mucho mejor también, o sea, le da mucho sabor. No necesitas poner tantos condimentos como algunos que nosotros nomás le pusimos guajillo, laurel, chipotle, ajo y cebolla, nada de otras cosas. En sí el pescado suelta su sabor. Y bueno, ya no nos queda más que despedirnos. La verdad, agradecerles a todos y más que nada que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo, ánimo. Gracias. No estamos solos, adelante.